Y de hecho el término macro proviene del griego macros, que significa grande, es decir, inicialmente al sentido de los términos de macroeconomía, ya no vamos a estudiar la economía en sí particular de pequeños países, de pequeños productores, de las familias, de los agentes económicos, sino que ya vamos a ver algo macro, al nivel Estado, ¿sí? Y la macroeconomía presenta su visión simplificada en la realidad, para así poder explicar la conducta de los agentes y la evolución de las variables. Por ejemplo, yo les diría, ¿cómo se puede medir la riqueza de un país? ¿Cómo sé que Ecuador tiene más dinero que otro país? Alguien que me diga. Por el Producto Interno Bruto. Muy bien, Es. excelente. Por el Producto Interno Bruto. Es el indicador que me ayuda a ver. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Ya que me ayuda a medir la riqueza, ¿qué se les viene a la mente con el Producto Interno Bruto? Todo lo que poseo, ingeniero. Ya puede ser todo lo que posee. La medida O estándar la existencia del que valor existe. agregado. ¿Ya? El valor agregado, es todo lo que le ingresa a un país, ¿sí? Al principio, John Keynes, el padre de la economía, aseguraba que para interpretar la inversión del dinero, la dinámica de la economía, se tendría que entender la riqueza de un país desde este punto. Y John Keynes escribía la siguiente fórmula. Decía que la variación de los precios va a ser igual a lo que es el consumo, al consumo más los gastos, más el ingreso, más las exportaciones menos las importaciones. Exportaciones se la representa con X menos las importaciones. Y esto decía Keynes a un principio que se podría medir la economía de un país a través de esa producción. ¿El consumo a qué se referencia? A lo que está consumiendo una sociedad, las familias. ¿Qué consumen? Las canastas básicas, consumen lo que es los bienes y servicios que ofrece un país. El gasto viene a ser lo que sale del Estado, gasto corriente, gasto público, inversión, gastos sociales, salud, en sueldos, todo eso es lo que sale del Estado. Y vienen los ingresos, ¿qué es lo que le ingresa al país? Impuestos, rentas, aranceles, todo lo que es ingreso neto para el Estado. Más las exportaciones menos las importaciones. Eso lo consideraba Keynes como poder medir el ingreso. John Keynes fue demostrando que su teoría fue agraciada y comprobada y por lo tanto luego se transformó en lo que hoy lo conocemos como el PIB, el Producto Interno Bruto. Esto se mide así. Esta es la fórmula del Producto Interno Bruto. Consumo, más gastos, más ingresos, más exportaciones, menos importaciones. ¿Sí? Así yo puedo ver que un país tiene riqueza. Es decir, si tiene más consumo, más gasto, más inversión o si tiene más exportaciones de un país. Bien, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes consideran que el, el hacer gastos de obra como escuela, infraestructura, educación, vivienda, es un gasto o una inversión para el Estado? Una Inversión. inversión. ¿Por qué Una inversión? inversión. Inversión. ¿Ya? ¿Por qué una inversión? Porque lo recupera. Porque nos recuperan los Hay impuestos. beneficios sociales. Muy bien, lo recuperen beneficios sociales. Sin embargo, para algunos políticos esto lo consideran como un gasto innecesario, el estar gastando en educación, en salud, en vivienda, se les está yendo el gasto corriente, en pagar sueldos a docentes, en pagar sueldos a médicos, es decir, crean un problema más para salir, para generar ingresos del Estado. Y por ello lo consideran algunos políticos como un gasto. Pero viendo la perspectiva desde otro punto, se podría decir que es una inversión a largo plazo en beneficio social y no un gasto. Por ende, es importante que ustedes analicen el arista desde dónde lo quieren ver. El consumo siempre va a estar en la canasta básica familiar, que se lo va a medir a través del IPC, del índice de precio del consumidor final, a través de lo que es la tasa de inflación, que eso van a ver después en macroeconomía netamente. Lo que eso vamos a ver es un abrebocas de lo que podrán ver en macroeconomía.
Y también tenemos lo que son ingresos. Los ingresos netamente que reciben son los que llegan a las arcas del Estado. ¿A través de qué? Recaudación de impuestos, el IVA, todo lo que es tasas arancelarias, salida de divisas. El Ecuador tiene 492 cargos de impuestos. Si ustedes pueden revisar el clasificador presupuestario, ustedes pueden ver que hay desde el 292, que son los ingresos, al 494, que son los egresos. Todo eso es un clasificador que me permite ver a qué nomás hay impuestos. Impuestos al petróleo, impuestos a la salida de divisas, impuestos a las compras exteriores, impuestos a todo impuestos, simplemente nosotros no lo percibimos porque no lo conocemos. ¿Sí? Cuando queremos hacer un giro, hay un impuesto, una transacción, hay un impuesto, ¿sí? Hay cobros de por medio. Y eso ingresa al Estado. Y nosotros nos podemos dar cuenta en el IVA. ¿Cuánto es el IVA en el Ecuador? 12%. El 12% del IVA. ¿Qué es el IVA? El impuesto al valor agregado. El valor agregado. El impuesto de valor agregado en el gran macro, el 12% es sumamente bajo. Es el más bajo de la región. Prácticamente el ciudadano no está pagando mucho impuesto a diferencia de otros países. Pero ¿qué es lo que hace diferente de otros países al Ecuador que solo paguemos el 12% del IVA? ¿Qué es lo que le genera más ingresos al Ecuador? ¿Mm? Lo que se exporta, el camarón, el petróleo, podría ser el banano. Muy bien, resumiéndolo en la biodiversidad, que tenemos varios productos para exportar y varios ingresos. Por lo tanto, no necesitamos aumentar el impuesto de valor agregado. Hay países desarrollados que cobran hasta el 40% de IVA. ¿Sí? Referencia al Ecuador es el triple. Es porque no tienen diversidad, no tienen producción. Lo que hacen es transformar lo que nosotros exportamos como materia base y ellos lo devuelven como valor agregado. Ejemplo, el cacao que nosotros exportamos por quintales, ellos nos devuelven una barra de chocolate en el mismo precio que el quintal. Le dan ese valor agregado, pero incautan más impuestos porque no tienen esa biodiversidad. No tienen petróleo, no tienen flores, fauna, camarones, todo lo que nosotros exportamos. Como decía un docente de economía, Ecuador está sentado en una silla de oro, ¿sí? Donde puede explotar todos sus potenciales como puede mantenerlos. ¿Sí? Hubo un tiempo en el, no sé si han escuchado del Yasuní. El Yasuní Tete es una de las reservas naturales más grandes que tiene el mundo. Y sobre el Yasuní, debajo del Yasuní, existe la mayor reserva de petróleo, que la exportación puede ser grande como enriquecer a toda una región. ¿Sí? Eso es lo que nosotros definimos como la... Bien, y así nosotros medimos la riqueza de un país. Por eso Ecuador, a través de su diversidad, podemos expresar que hay más cantidad de ingreso a diferencia de otros países. Ahora vamos con la balanza comercial. ¿Qué es la balanza comercial? Es lo que me queda de resultado entre las exportaciones y las importaciones. ¿Ustedes consideran que el Ecuador exporta mayor cantidad o que importa mayor cantidad? Exporta. 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 ¿Ya? Ustedes dicen que Ecuador exporta más que importa, ¿cierto? Puede ser que en números nosotros exportemos toneladas de camarón, toneladas de banano, toneladas de flores, toneladas de lo que sea. Pero esas toneladas no son nada para lo que compramos. ¿Qué importa Ecuador? Y que todo el mundo tiene. El gas. El gas sale del licuado de petróleo, así que lo hace el mismo país, por eso es subsidiado. Si nosotros importáramos el gas, fuera carísimo. ¿Cómo cuesta en Estados Así Unidos? como Perú. La tecnología puede ser. Perú también, exactamente, la tecnología. La computadora, el celular, es hecho en Ecuador. Más de No. Ecuador. No. 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 Cada Digamos, pieza, cada algunas artefacto. bebidas también importamos chocolate, digamos el chocolate ya hecho.
Claro, muy bien, la transformación del chocolate ya comestible, el típico Hershey, Eh, el Snickers, Ropa, zapatos, sí, que todo importamos por lo general. Los vehículos. ropa, los zapatos, vehículos. ¿quién? Vehículos, ¿sí? Ahora ya El aceite que le ponen a los vehículos también lo exportamos, el ¿verdad? aceite también es importado, sí, el aceite de vehículos 20W50, dependiendo del cual tenga usted, el motor 2000, sí. Todo eso importamos nosotros, pero les vuelvo a replantear la pregunta. Entonces, ¿nosotros exportamos más o importamos? Importamos. Importamos más. Importamos más. Estamos comprando más cosas. Todo lo que ve a su alrededor es externo. Ni siquiera una funda de plástico podemos nosotros realizar. Hecho en Colombia, hecho en Perú, ni un bote de basura. ¿Sí? Y ahí nos damos cuenta de la matriz productiva que tiene el Ecuador. ¿Qué estamos entonces produciendo? Solo materia prima, solo productos básicos. Cuando Ecuador cambiara la matriz productiva de esos productos básicos a productos con valor agregado, recién podríamos salir a un superávit económico. Mientras tanto, si nosotros tenemos más importaciones que exportaciones, ¿qué tenemos? Un déficit negativo. No está saliendo productos, sino que están ingresando. Estamos comprando más productos, ¿sí? Por lo tanto, se está yendo el dinero a las otras empresas, a otros países. Como dicen los Eso por vehículos, creo sí, que... ¿Ah? por sí, ingeniero, o sea, dice que uno, por ejemplo, compra en otros países porque sale más económico, por el cambio de divisas y, por ejemplo, usted se va a decir a Perú, en Perú es ¿Ya? baratísimo lo que es ropa y por el cambio de moneda también. Claro, Entonces, esos son... entonces sí, en Estados Unidos, por ejemplo, una vitamina está costando entre 15 y 20 dólares y la misma vitamina aquí cuesta 80 dólares. Y mire, entonces la gente más compra en otros países. Ujú, exactamente, muy bien el ejemplo. Es exactamente, compramos más productos, pero también aprovechamos lo que son los huecos del mercado o las oportunidades que nos da el mercado. Si nosotros nos vamos a Colombia, tienen su propia moneda y está devaluada. Un dólar equivale a 500 o 5.000 pesos, si mal no recuerdo, pesos colombianos. Un sol o a un dólar equivale a 3 soles. Podemos comprar más cosas en otro país por la fortaleza de nuestra moneda. Pero entonces, ¿por qué en Ecuador es más costoso producir que en otros países? Porque estamos viendo que comprar en Perú Porque es tenemos el dólar nosotros. porque tenemos una moneda cara. Él Eso. No es una moneda propia. no es propia, por lo tanto no podemos darle el mismo valor a los bienes y servicios. Es una moneda ajena, es una moneda fuerte y el costo de producción es caro por tener el mismo dólar. ¿A qué costo? A que nosotros podemos manejar dólares en cualquier país, ¿sí? Los dólares nos aceptan hasta en China, ¿sí? Ahora Venezuela está aceptando dólares, Colombia acepta dólares, ¿sí? Es porque es una moneda fuerte. ¿Y por qué Ecuador no ha tenido un choque inflacionario tan grande como los demás de la región? Por el mismo dólar. Ecuador solo tiene una tasa de inflación del 3,2%, referente a Argentina del 6,7%, ¿sí? Y referente a Paraguay y Uruguay, que están sufriendo una contracción económica muy fuerte debido a la inflación. Pero Ecuador no la siente debido a que tiene una moneda fuerte. Inclusive el dólar llegó a compararse en su tiempo con el euro, a valer inclusive más que el euro. Podríamos comprar en Europa más económico que en los mismos países aledaños, en el mismo Ecuador. ¿Sí? Por eso era importante analizar primero qué era la producción, qué era la demanda, qué era la oferta, qué eran los mercados, qué era la elasticidad, para ahora comprender por qué se mueven esas curvas. ¿Sí? Porque a nivel macro comprendemos que es más costoso la vida en un país, porque hay más tasa de desempleo y tasa de empleo. ¿Sí? Porque hay más déficit. Yo recuerdo que en un gobierno también para frenar lo que eran las importaciones, es decir, frenar esa compra excesiva de externa, implementaron un modelo económico o una emergencia económica denominada la salvaguardia. No sé si escucharon eso. Las salvaguardias permitían que el arancel de afuera sea más costoso. Es decir, si mi computadora valía $1.000 afuera, con el arancel de las salvaguardias valía $2.000. Esto con la finalidad de que se consuma el producto interno del propio país y el dinero se quede dentro, se circule. Económicamente haya más dinamismo económico.
Por ende, hay algunas medidas económicas que ayudan a solucionar o sobrellevar algunas crisis en el mundo, ¿sí? Y eso es lo que trata la economía. La economía no son números fríos. La economía no es nada sin la interpretación que nosotros le hagamos de algunos indicadores. Y siempre se arranca con el PIB, el Producto Interno Bruto, que me ayuda a medir la riqueza que tiene un país. Y la riqueza de un país se mide en los bienes y servicios que produce, ¿sí? Entre más bienes y servicios produce, mayor ingreso, ¿sí? Y países que no tienen diversidad, como países desarrollados como Suiza, Holanda, son los que pagan mayor impuesto. Pero la diferencia es que en esos países la corrupción es mínima. Si yo pago 40% de impuesto, no tengo inseguridad. Puedo andar a las 10, 2 de la mañana por las calles y no me pasa nada. Sé que tengo una seguridad social ahí a la puerta del día. No me va a costar tanto y que tendré una jubilación digna. Sin embargo, nosotros pagamos un 12%, pero la mayoría se nos lleva el dinero, se llevan el país en pesos, ¿sí? Porque no hay quien reclame, no hay una ley, o bueno, existen las leyes, pero no hay quien aplique las leyes anticorrupción. Seguimos todavía empañados por la corrupción. Bien, y esto es un abreboca del origen, como habíamos visto, el origen británico de la macroeconomía, el padre de la macroeconomía es John Maynard Keynes, con la teoría general del empleo y del interés del dinero. Esto empezó desde la Gran Depresión. En 1929, no sé si ustedes conocieron IX Inversiones en Ecuador o en Loja. Alguien tal vez puso el dinero ahí. No, pero sí escuchamos. Sí, yo sé que escucharon de IX o tal vez algunos de ustedes puso algún familiar cercano, amigo, dinero en IX. Lo mismo pasó en la Gran Depresión. Lo mismo pasó en Estados Unidos. La gente comenzaba a invertir, a comprar bonos baratos y recibían el trigo. Pero hubo una cantidad, un cierto tiempo donde ya no se podía dar tanta liquidez, tanto dinero, y quebraron los bancos. Quebraron la mayoría de bancos estadounidenses y se creó la peor crisis a nivel global, denominada la crisis de la Gran Depresión. ¿Sí? Y desde entonces la teoría general del interés en el empleo de John Keynes comenzó a darle un modelo, una aplicación. Es decir, comenzaba ya a surgir su fórmula para contrarrestar y que no vuelva a pasar una gran depresión nuevamente. Eso aguantó por lo menos unos 30 años y nosotros nos pudimos dar cuenta que en el 2008 nuevamente hubo una crisis en Grecia y en España con la bolsa de valores, una crisis parecida a la Gran Depresión. Y ahora con el COVID fue otro golpe macroeconómico donde también sufrimos una depresión económica. Esos son los ciclos o los hitos económicos que marcan la diferencia en el país. Bien, chicos, hasta aquí. ¿Alguna duda? Ingeniero, a mí lo último no me quedó muy claro. Bien, lo último en la parte Dice de la depreciación, de la... la Gran Depresión de Eso, 1929. ya, no me quedó. La depresión fue esa época de las producciones empresariales, después de lo que fue, ¿cómo se dominó? La segundo ítem de la revolución industrial. Ford era una de las mayores empresas que tenía dinero y entonces comenzaron a crear bancos. Los bancos comenzaron a recibir ese dinero, pero querían tener más clientes y por lo tanto vendían bonos o también sus acciones la triplicaban. Lo mismo que pasó en IX. IX daba, tú metías 100 y te daban 500. Lo mismo hacían los bancos. Llegó el punto de que los bancos ya no podían expedir más dinero, ya no tenían dinero que imprimir y quebraron. Quebraron todas las acciones, quebraron todo. Los bancos, no hubo dinero y todo se vino abajo. Hubo sequía, hambruna, hubo una crisis terrible. Sí, eso lo vamos a explicar con mayor profundidad el día de mañana porque de ahí nace la fórmula de John Keynes con el PIB. ¿Sí? Y luego vienen los organismos internacionales como el Banco Mundial, el FMI, que tratan de socavar esta crisis. Bien, chicos, si no hay más, me despido. Que tengan una excelente noche.